El frío del suelo de mármol se filtraba a través de la fina tela del uniforme de Scarlett, pero ella ya no lo sentía. El dolor se había convertido en ruido de fondo, algo que había aprendido a ignorar, como el hambre, como el agotamiento, como la voz chillona de Victoria Harrington cada vez que encontraba una mota de polvo en el cristal. Vuelve a hacerlo. Hazlo otra vez, Scarlett. Apoyó la frente en el suelo y respiró el aroma cítrico del limpiador mezclado con su propio sudor. 27 años y invisible. Eso era en lo que se había convertido. La chica que limpiaba tras las personas que nunca la miraban a la cara. A veces, Scarlett se preguntaba si aún proyectaba una sombra o si se había desvanecido entre los muebles, convertida en un objeto más del palacio de otra persona. Esa noche, la finca Harrington se preparaba para una gran fiesta. La seguridad se había duplicado. Los hombres con trajes caros no podían ocultar del todo las armas que llevaban debajo. Sus ojos barrían cada rincón oscuro como cazadores en movimiento. Scarlett se deslizó por el pasillo de servicio, tratando de pasar desapercibida como siempre, pero lo olió antes de verlo. Sándalo y whisky, cuero caro y algo más oscuro debajo. Algo que le erizó el vello de la nuca, como antes de una tormenta. Peligro, le susurró su instinto. Un depredador. ¿Estás perdida? La voz provenía de detrás de ella, baja, suave como un trueno lejano. Scarlett se dio la vuelta y el mundo se tambaleó. Él estaba de pie en las sombras. Una figura esculpida a partir de un caballero negro y bordes afilados. Medía casi 1,90 y sus anchos hombros tensaban el traje negro de una manera que sugería una violencia fuertemente contenida. Un rostro de rasgos implacables y huesos aristocráticos. El tipo de belleza que te hacía pensar en una espada, con ganas de tocarla solo para ver si estaba afilada. Pero lo que más asustaba a Scarlett era su quietud. No se movía, no parpadeaba. Simplemente existía en ese espacio como una pantera, decidiendo si ella merecía la pena perseguirla. «Lo siento, señor», dijo ella, con una voz más débil de lo que quería, quebrada como la de una niña asustada. Él ladeó la cabeza. La estudió como un científico estudia un insecto. Scarlett Monroe, 27 años, de Nashville, Tennessee, huérfana desde los 19. Su hermana murió hace 2 años. Enfermedad cardíaca, sin dinero suficiente para la operación. Hizo una pausa y sus ojos gris tormenta recorrieron el pálido rostro de ella. 3 trabajos a tiempo parcial, $47,000 de deuda médica, 4 horas de sueño por noche, saltándose el almuerzo para enviar dinero y pagarla. La sangre se le escapó del rostro a Scarlett. ¿Cómo lo sabe? Tengo la costumbre de saberlo todo sobre las personas que se mueven por el espacio que ocupo. Se acercó y el pasillo pareció estrecharse a su alrededor, lo suficiente para que Scarlett viera la tenue cicatriz que le cruzaba la garganta, plateada, reflejando la luz sobre su piel oliva. Sus ojos eran del color de una tormenta a punto de estallar, y en ellos se reflejaba algo antiguo y cansado, como si hubiera visto toda la fealdad del mundo y hubiera salido victorioso, pero no sin cicatrices. «Este pasillo conduce a la bodega», dijo, bajando la voz. «La bodega conduce al garaje. El garaje conduce al exterior. Una ruta de escape inteligente para alguien que intenta pasar desapercibido. No iba a hacerlo, lo sé». Dio un paso atrás, dándole el espacio que ella necesitaba desesperadamente. «Tú no eres ese tipo de persona. Bajas la mirada, te encoges, te disculpas por existir. Te han golpeado hasta que has olvidado cómo mantenerte erguida». El comentario, pronunciado con tanta naturalidad, la hizo sentir desnuda. Scarlett quería protestar, defenderse, pero las palabras se le atragantaron en la garganta porque él tenía razón. ¿Cuándo se había convertido en esa persona? ¿Cuándo había empezado a disculparse por ocupar espacio en el mundo, señor Vittori? La voz de Victoria Harrington rompió el momento como un martillo contra un cristal. Apareció al final del pasillo, con el rostro tenso por el pánico. «No se ocultaba bien. No me había dado cuenta de que habías llegado temprano. Por aquí, por favor. Todo está preparado. Estoy hablando con su empleado». Su mirada no se apartó de Scarlett. Muy considerado. Su formación. Victoria miró a Scarlett como si quisiera matarla. «Scarlett, vuelva al trabajo ahora mismo». Scarlett asintió y cogió sus utensilios de limpieza con manos temblorosas. Pero cuando se dio la vuelta, él volvió a hablar. «Scarlett,
Ella se detuvo, se volvió y se encontró con esos ojos gris tormenta. Tenga cuidado con los suelos esta noche. Estarán resbaladizos. Bajó la voz, íntimo a pesar de que Victoria estaba allí. Y mantente alejada de la tercera planta después de las 9 Tim. En fiestas como esta suceden cosas peligrosas en los rincones oscuros. No era una sugerencia, era una orden pronunciada con la absoluta certeza de un hombre acostumbrado a que le obedezcan. Pero bajo la autoridad, Scarlett escuchó algo más, algo que era casi preocupación. Luego se fue, siguiendo a Victoria por el pasillo, y Scarlett se quedó temblando contra la pared, con el corazón latiendo tan rápido que pensó que se desmayaría. 2 horas más tarde, entendería por qué la había advertido. 2 horas más tarde, encontraría a Marcus Vettori, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York, en el suelo de la sala de conferencias del tercer piso, con una mano agarrada al pecho, el rostro gris de dolor, susurrándole que no lo dejara morir solo. Y Scarlett, la chica invisible, la chica que había aprendido a huir de los problemas, se arrodillaría junto al monstruo más peligroso de la ciudad, acunaría su cabeza en su regazo y le prometería que no estaría solo en sus últimos momentos. Ella no sabía que era una prueba. No sabía que él buscaba algo en ella, algo que el dinero no podía comprar y el poder no podía forzar. Solo sabía que cuando un hombre le tomó la mano y le dijo, no me dejes solo, no podía darle la espalda y marcharse. Y esa decisión, ese momento en el que Scarlett eligió la compasión por encima de la supervivencia, lo cambiaría todo. Si quieres saber qué pasa cuando una chica invisible sostiene en sus brazos a un monstruo moribundo, dale a me gusta para apoyar el canal. Comparte este video con cualquiera que le gusten las historias románticas emotivas. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la siguiente parte. La fiesta comenzó a las 8 en punto. La finca Harrington se transformó por completo bajo suaves luces doradas y el eco de la música clásica que flotaba en el salón principal. Los invitados llegaron como una marea, trayendo consigo el aroma de perfumes caros y el sonido hueco de risas artificiales que rebotaban por los pasillos. Scarlett se movía entre la multitud con una bandeja de champán en las manos, tratando de ser invisible como siempre, pero sus ojos seguían buscando a una persona. Lo encontró en el centro de la sala de estar, de pie junto a Richard Harrington, con una copa de whisky en la mano. Marcus Vettori no tenía que decir ni una palabra para dominar la sala. Su presencia era como un agujero negro que atraía todas las miradas y toda la atención hacia él. Scarlett observó cómo los hombres más poderosos de Nueva York bajaban la cabeza cuando se acercaban a él, cómo sonreían con demasiada tensión y bajaban la voz con respetuoso cuidado, cómo nunca le daban la espalda al marcharse. Eso no era respeto, era miedo. El miedo primitivo de la presa ante el depredador. Victoria Harrington no dejaba de aparecer al lado de Marcus, riendo y hablando como si fuera su mejor amiga. Pero Scarlett vio cómo Victoria apretaba los dedos alrededor de su copa, cómo sus ojos se desviaban hacia su marido con una preocupación que no podía ocultar del todo. Algo estaba pasando allí, algo más peligroso que una simple reunión social. Scarlett bajó la cabeza y siguió trabajando, sirviendo champán, recogiendo copas vacías, evitando la mirada de los invitados. Lo había hecho cientos de veces. Sabía cómo convertirse en un fantasma. Pero esa noche sentía que alguien la observaba. Cada vez que levantaba la vista, aquellos ojos gris tormenta estaban allí, atravesando la multitud, encontrándola como si fuera el único faro en la oscuridad. Marcus no la miró durante mucho tiempo, solo un momento, pero fue suficiente para que a Scarlett le ardiera la piel. Suficiente para que su corazón se saltara un latido. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre como él se fijaría en su existencia? 9:15. Scarlett estaba recogiendo vasos en un rincón cuando una mano le agarró la muñeca con fuerza, con rudeza. Se giró y vio a un hombre de mediana edad, con la cara enrojecida por el alcohol y los ojos nublados por algo que le revolvió el estómago. «Hola, cariño». Su voz era grave. «¿Por qué no le sirves una copa a tu hombre?» Scarlett intentó liberarse, pero él apretó más fuerte. Sus uñas se le clavaron en la piel. «Por favor, suélteme, suélteme». Él se rió y su aliento a alcohol le llegó a la cara. «No he terminado. ¿Qué tal si te ocupas de mí esta noche? Te pagaré muy bien». Scarlett sintió las miradas de los que la rodeaban. Nadie intervino.
A nadie le importaba. Ella solo era una sirvienta y él era un invitado. En este mundo, ella no tenía ningún valor. Abrió la boca para pedir ayuda y de repente el aire se enfrió. El hombre borracho palideció y soltó la muñeca de Scarlett como si hubiera tocado fuego. Scarlett se giró. Marcus estaba justo detrás de ella. No la tocó. No se acercó demasiado, pero su presencia era como un muro de acero entre ella y el hombre borracho. Gerald, dijo Marcus, pronunciando el nombre del hombre con tanta naturalidad como si estuviera hablando al aire. He oído que su empresa está buscando un préstamo muy grande. Gerald tragó saliva y su rostro pasó de rojo a un blanco enfermizo. Señor Vittori, solo estaba acosando a una empleada en una fiesta a la que estoy asistiendo. Marcus nunca alzó la voz. Se mantuvo tranquilo, como si estuviera hablando del tiempo. Odio a los hombres que no pueden mantener las manos quietas. ¿Me entiende? Gerald asintió frenéticamente, retrocediendo de lado como un cangrejo, y luego desapareció entre la multitud tan rápido que casi parecía correr. Scarlett se quedó allí, con el corazón acelerado y las muñecas aún marcadas con rojo. Levantó los ojos hacia Marcus. Él no la miró. Su mirada permaneció fija en el lugar donde Gerald había desaparecido, fría y distante, como si lo que acababa de pasar no mereciera la pena recordarlo. Luego se alejó, sin decir una palabra, sin mirarla, como si Scarlett no existiera. Pero ella sabía la verdad. Él la había salvado, el hombre más poderoso de la sala, el hombre que hacía temblar a todo Nueva York. Acababa de proteger a una camarera desconocida sin que ella tuviera que suplicarle. ¿Por qué? La pregunta ardía en la mente de Scarlett mientras veía cómo su espalda desaparecía entre la multitud. No sabía que en unas horas tendría la respuesta y que esa respuesta cambiaría su vida para siempre. 9:45. La fiesta seguía en pleno apogeo abajo. Las risas y la música clásica subían como si vinieran de otro mundo. Scarlett estaba recogiendo vasos en el bar secundario cuando Victoria Harrington apareció a su lado, con los labios apretados en una delgada línea de odio. Scarlett. Su voz era gélida. Ve al tercer piso ahora mismo. Hay que limpiar la sala de conferencias antes de que comience la reunión privada. Scarlett se quedó rígida. La tercera planta, el lugar exacto del que Marcus le había advertido que se mantuviera alejada después de las 9 chuma. Señora, creía que María estaba asignada a esa zona esta noche. María está ocupada. Victoria la interrumpió, entrecerrando los ojos con algo venenoso. Ve y no dejes que nadie te vea merodeando por el pasillo. Entra, limpia y sal. Entendido. Scarlett quería negarse. Quería decir que no podía, pero cuando miró a los fríos ojos de Victoria, supo que resistirse era inútil. Esa mujer podía despedirla por una mirada equivocada, y Scarlett no podía permitirse perder ese trabajo. No cuando aún debía $47,000 de las facturas médicas de su hermana. Sí, señora. Bajó la cabeza, ocultando el miedo que le recorría la espalda. Victoria se dio la vuelta sin mirar atrás, sus tacones golpeando la piedra como un martillo clavando clavos en un ataúd. Scarlett se quedó allí un momento, viéndola desaparecer. La advertencia de Marcus resonó en su mente. No te acerques a la tercera planta después de las 9. En las fiestas como esta, suceden cosas peligrosas en los rincones oscuros. Debería hacerle caso. Debería encontrar una salida. Pero ¿qué otra opción tenía? Scarlett cogió su bandeja de limpieza y empezó a subir las escaleras. Cada paso le resultaba más pesado. La música de abajo se desvaneció, sustituida por el denso silencio de la planta superior. Las luces del pasillo del tercer piso eran más tenues que las de los demás, proyectando largas sombras en las paredes como dedos que la invitaban a acercarse. Scarlett sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca. Algo iba mal. El aire aquí arriba era diferente, más pesado, más sofocante, como si las propias paredes contuvieran la respiración, esperando a que sucediera algo. Se detuvo en la puerta de la sala de conferencias. Dentro estaba completamente oscuro. No se oía ni un ruido. Quizás la sala estaba vacía. Quizás solo tenía que entrar, limpiar rápidamente y marcharse. No había nada que temer. Scarlett respiró hondo, empujó la puerta y entró. Su mano buscó el interruptor de la luz en la pared. Las luces se encendieron y el mundo se detuvo. Marcus Vittori estaba en el suelo. Tenía el cuerpo encogido,
una mano agarrándose el pecho y la otra extendida como si intentara agarrar algo. Su rostro estaba gris, desprovisto de sangre, con sudor resbalando por su frente. Esos ojos grises que solían ser fríos como una tormenta, ahora estaban muy abiertos, llenos de dolor y miedo. ¡Ayuda! Su voz no era más que un susurro desgarrado. ¡Ayúdame! La bandeja de Scarlett se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo con un fuerte estruendo. Se quedó allí, con los pies clavados en el suelo y el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Se trataba de Marcus Vettori, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York, el hombre que hacía temblar a toda la ciudad y que ahora yacía en el suelo, muriéndose delante de ella. ¡Corre!, le gritaba la supervivencia a Scarlett en su cabeza. Esto no es cosa tuya. Este es un mundo de armas y sangre, de guerras en la sombra que ella no podía ni empezar a comprender. Si se involucraba, moriría. Corre, llama a alguien, finge que no has visto nada. Pero entonces los ojos grises la encontraron, y en la mirada de Marcus, Scarlett no vio a un despiadado jefe de la mafia. Vio a un hombre que tenía miedo, que estaba solo, que se estaba muriendo en la oscuridad, sin nadie a su lado. Y esa imagen le partió el corazón, porque había visto esa mirada antes en los ojos de Maddie, su hermana, hacía 2 años, en una cama de hospital, cuando Maddie le tomó la mano y le susurró con voz débil y apagada. «No me dejes sola, hermana. ¿Te quedarás conmigo?» Scarlett se quedó. Sostuvo la mano de Maddie hasta su último aliento. La abrazó cuando su corazón dejó de latir. Y ahora, mirando a los ojos de un desconocido en el suelo, no podía marcharse. No podía marcharse. Las piernas de Scarlett se movieron antes de que su mente pudiera dar la orden. Corrió hacia Marcus, se arrodilló en el suelo frío y le puso las manos temblorosas sobre los hombros. «Señor, ¿Vettori me oye? Voy a llamar a una ambulancia ahora mismo». Empezó a levantarse para buscar su teléfono y él le agarró la muñeca con tanta fuerza que no pudo moverse. Sus ojos grises se clavaron en los de ella, nublados por el dolor, pero aún lo suficientemente agudos como para dar una orden. No. Su voz era áspera, como cristal roto. «Nada de hospitales. No llames a nadie. Pero allí me matarán». Articuló las palabras con dificultad, con el rostro retorcido por el dolor que le atravesaba el pecho como un cuchillo. «Termina el trabajo. ¿Entendido? No es seguro». Scarlett lo entendió. En ese instante, comprendió lo profundo que se había adentrado en un mundo oscuro. Alguien había intentado matarlo, y si iba al hospital, simplemente terminarían lo que habían empezado. Entonces, ¿qué hago? Oyó su propia voz, débil y asustada. «Quédate aquí». Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca como si ella fuera su único salvavidas en un mar negro. «Quédate aquí conmigo. No me dejes sola». No dijo las palabras, pero Scarlett las escuchó en sus ojos, en la forma temblorosa en que sus dedos la sostenían, en las rápidas y entrecortadas respiraciones. Y de repente, ya no estaba en la oscura sala de conferencias de la finca Harrington. Estaba en una habitación de hospital barata en Nashville, hacía 2 años. El olor acre del desinfectante, el pitido constante del monitor cardíaco y Maddie, su hermana pequeña, tumbada sobre sábanas blancas, tan delgada que sus clavículas sobresalían como las costillas de una ala rota. «Hermana», la voz de Mattie era un susurro tan ligero como una brisa pasajera. «Tengo miedo. Estoy aquí». Scarlett estrechó la mano helada de Maddie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No voy a ir a ninguna parte. ¿Me lo prometes?» Los ojos de Mattie, azules como el cielo de verano que tanto le gustaba, la miraban con el miedo primitivo de un niño que se enfrenta a la oscuridad. «Prométeme que no moriré sola. Quédate conmigo hasta el final, te lo prometo». Y Scarlett había cumplido esa promesa. Se había sentado junto a la cama de Maddie durante 3 días y 3 noches, sin comer, sin dormir, solo sosteniendo su mano y hablándole de la panadería que iban a abrir, de los cupcakes rosas que le encantaban a Maddie, de un futuro que ambas sabían que nunca llegaría. Cuando Maddie exhaló su último aliento, su mano seguía en la de Scarlett, y Scarlett se prometió a sí misma que nunca volvería a dejar que nadie muriera en soledad. Ahora, al mirar a los ojos gris tormenta de Marcus Vettori, vio lo mismo: miedo, aislamiento, una necesidad desesperada de que alguien estuviera allí en el momento más oscuro, y no podía darle la espalda y marcharse. «Está bien», se oyó decir a Scarlett,
con más firmeza de la que sentía. No voy a ir a ninguna parte. Le levantó suavemente la cabeza y la apoyó en su regazo, para que tuviera algo en lo que descansar en lugar del frío suelo. Sus dedos se deslizaron entre su oscuro cabello, acariciándolo suavemente, como solía hacer su madre cuando Scarlett era pequeña y le daba miedo la noche. Marcus la miró, con los ojos muy abiertos y una expresión que ella no supo descifrar. Sorpresa, confusión o algo más profundo. No tienes miedo, dijo con voz débil. Sí, lo estoy, admitió Scarlett, sin dejar de acariciarle el cabello. Tengo tanto miedo que quiero salir corriendo de aquí ahora mismo. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque ya he tenido a alguien que ha muerto en mis brazos. Su voz tembló al recordar a Matty. Sé lo que se siente. Solo, aterrorizado, solo queriendo que alguien esté ahí, aunque solo sea para cogerte de la mano. Ella lo miró, sus ojos verdes encontrándose con los grises. Nadie debería morir solo, ni siquiera tú. Marcus no dijo nada. Solo la miró como si fuera la criatura más extraña que hubiera conocido jamás, como si acabara de hacer algo que él no podía entender. Luego cerró los ojos y su respiración se ralentizó y se estabilizó. Su mano encontró la de ella y la agarró, ya no con fuerza desesperada, sino con más suavidad, como si temiera que ella desapareciera si la apretaba con demasiada fuerza. Tu nombre, susurró. ¿Cómo te llamas? Tú sabes cómo me llamo. Quiero oírte decirlo. Scarlett tragó saliva. Scarlett. Scarlett Monroe. Scarlett. Él lo repitió y en su voz su nombre sonaba como una plegaria, una promesa, algo sagrado que ella no se atrevía a nombrar. Hermoso, como la sangre, como el fuego, como algo que no se puede apagar. Ella no sabía cómo responder, así que siguió acariciándole el pelo, tarareando suavemente la nana que solía cantarle su madre, la nana que Scarlett le había cantado a Maddie en sus últimas noches. Permanecieron allí en silencio, una criada desconocida y un jefe mafioso moribundo, encontrándose en la oscuridad de la sala de conferencias del tercer piso. Scarlett no sabía cuánto tiempo había pasado, quizás minutos, quizás una hora. Solo sabía que estaba allí y que no se iría hasta que todo acabara. Fuera lo que fuera, todo. No sabía que aquello era una prueba. No sabía que el hombre que tenía entre sus brazos estaba completamente alerta, memorizando cada gesto, cada palabra, cada lágrima que ella intentaba tragarse. No sabía que, en el momento en que decidió quedarse en lugar de huir, había cambiado su propio destino para siempre. Entonces, todo cambió en un instante. En un momento, Marcus yacía inmóvil en su regazo, con la respiración débil y el rostro gris como la ceniza. Al siguiente, abrió los ojos de golpe, brillantes y agudos como cuchillas, sin rastro de dolor en ellos. Se incorporó con la rapidez de una pantera, se ajustó el cuello de la camisa, como si solo hubiera despertado de una agradable siesta vespertina. Scarlett se quedó paralizada. Su mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Este hombre había estado muriendo. Le había cogido la mano. Le había suplicado que no se marchara. Le había susurrado su nombre como una última plegaria. Y ahora estaba de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones, perfectamente sano, como si nada de eso hubiera ocurrido. Tú, su voz se quebró. Estabas fingiendo. Marcus se volvió para mirarla. Su rostro recuperó su familiar frialdad. No había remordimiento en esos ojos grises. Sí, una palabra. Solo una palabra. Sin disculpas, sin explicaciones, solo una simple admisión. Afilada como una cuchilla contra la piel, Scarlett se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se puso de pie de un salto, con las piernas temblando tanto que casi se cae. Pero una llamarada de furia en su pecho la mantuvo erguida. La furia que había reprimido durante años, cada vez que la pisoteaban, cada noche que lloraba sola por Maddie, por una vida injusta, por todo lo que se había visto obligada a soportar. Estabas fingiendo, lo repitió, ahora más alto, temblando de rabia. Tú yacías allí, sosteniendo mi mano, mirándome como si estuvieras a punto de morir. Y todo era una actuación. Era una prueba, dijo Marcus, tan tranquilo como siempre. Necesaria, necesaria. Scarlett se rió. El sonido era tan amargo que le desgarró la garganta. Pensé que te estabas muriendo. Me senté allí y te canté y te hablé de mi hermana, de Maddie, de cosas que nunca le había contado a nadie. Y tú te quedaste ahí tumbado fingiendo.
Ella dio un paso adelante y le empujó el pecho. Marcus no se movió, como si ella hubiera empujado un muro de piedra. A ella no le importó. Le empujó una y otra vez, con lágrimas cayéndole por las mejillas sin molestarse en secárselas. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que tienes derecho a jugar así con los sentimientos de otra persona? Estaba tan asustada. Pensé que iba a morir. ¿Lo entiendes? Vi a mi hermana en tus ojos. Reviví la noche en que se fue. Y para ti todo fue solo una broma de mal gusto. Marcus, déjala empujar, déjala gritar. Sus ojos grises no se apartaron de su rostro ni un solo segundo. Entonces, cuando ella finalmente se detuvo, jadeando, empapada en lágrimas, él habló. No fue con una broma. Su voz seguía siendo baja, pero algo en ella se había vuelto más suave. Era la única forma que conocía de descubrir la verdad. ¿Qué verdad?, gruñó Scarlett. La verdad de que eres una lunática a la que le gusta fingir que se muere para entretenerse. La verdad de que eres la única persona en los últimos 4 meses que no me ha decepcionado. Scarlett se quedó quieta. 4 meses, dijo. 4 meses. Te he estado observando durante 4 meses, Scarlett, dijo Marcus acercándose. Desde el día en que empezaste a trabajar aquí, sé que te saltas el almuerzo para dárselo a Jorge porque él envía dinero a su madre enferma en México. Sé que te quedaste hasta tarde para ayudar a María a limpiar el ala este porque ella lloraba por la matrícula de su hija. Sé que le diste al vagabundo de la esquina el único sándwich que tenías para cenar. Scarlett dio un paso atrás. Me has estado observando. Yo observo a todo el mundo, dijo como si fuera lo más normal del mundo. Pero tú eres la única que me ha hecho detenerme y mirar. La única en este mundo podrido que he visto seguir siendo amable cuando nadie la observa. ¿Y qué? Scarlett tragó saliva, tratando de recomponerse. Me has observado durante 4 meses. Has averiguado todo sobre mí y luego has fingido morir para ver si huía. Así es como tratas a alguien que dices que es amable. Así es como me aseguro de que eres realmente quien creo que eres. Marcus se detuvo justo delante de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Mi mundo está lleno de gente que lleva máscaras. Scarlett, gente que me sonríe a la luz del día y me apuñala en la oscuridad. Gente que me vendería por dinero, por un poco de poder. No puedo confiar en nadie. No puedo. Así que pensabas que yo también era como ellos. Pensé que quizá tú fueras diferente. Y por primera vez, Scarlett percibió en su voz algo que no había reconocido antes. Cansancio, soledad, hambre. Pero tenía que estar seguro. Tenía que saber que, cuando realmente necesitara a alguien, cuando todo se derrumbara, tú no huirías. Y ahora lo sabes, dijo Scarlett con voz amarga. Me quedé, te abracé, te canté como un idiota. ¿Estás satisfecha ahora? Marcus la miró, con sus ojos grises tan profundos como el océano. No, no. Hay una cosa más que quiero preguntarte. Su voz cambió de nuevo, y algo en ella le robó el aliento a Scarlett. Una pregunta que lo cambiará todo para ti y para mí. Quiero casarme contigo. 6 palabras. Solo 6 palabras y el mundo de Scarlett dejó de girar. Se quedó allí con la boca abierta, su mente negándose a procesar lo que acababa de oír. Tenía que haberlo oído mal. Tenía que ser así. Este hombre acababa de fingir su muerte para ponerla a prueba. Acababa de admitir que la había estado observando durante 4 meses y ahora quería casarse con ella. Me has oído, dijo Marcus, como si pudiera leer sus pensamientos. Quiero que seas mi esposa. Estás loco, fue lo primero que Scarlett logró decir. Estás completamente, absolutamente, incurablemente loco. Quizás, admitió él, sin ofenderse en lo más mínimo, pero aún así quiero casarme contigo. Scarlett se rió, con un sonido agudo como el de un cristal roto. Acabamos de conocernos. De verdad. Quiero decir, no tú acechándome en las sombras, observándome como un pervertido. No sabes nada de mí. Sé que regalas tu almuerzo incluso cuando tu estómago arde de hambre. Marcus se acercó, bajando la voz. Sé que guardas la receta de las magdalenas de Mathieu en tu cartera, aunque no te has atrevido a volver a hacerlas desde el día en que murió. Sé que lloras en el baño cada aniversario de su muerte, y luego te limpias la cara y vuelves al trabajo como si nada hubiera pasado. Sé que sueñas con una pequeña panadería, pero enterraste ese sueño con tu hermana porque crees que no mereces ser feliz cuando ella no está aquí.
Cada frase era una aguja que perforaba la armadura que Scarlett había construido durante años. Retrocedió hasta que sus hombros chocaron contra la pared. No tenía a dónde ir. ¡Para!, susurró. «Por favor, para. Te conozco, Scarlett». Marcus se detuvo justo delante de ella, con sus ojos grises fijos en los de ella, no en un expediente o un informe. «Te conozco por haberte observado durante 4 meses, viéndote vivir, luchar, caer y volver a levantarte. Eres la persona más amable que he conocido en este mundo podrido». «¿Y qué?», preguntó Scarlett con voz temblorosa. «Encontraste a una persona amable y ahora quieres poseerla, encerrarla en una jaula dorada para poder mirarla fijamente». «No», Marcus negó con la cabeza. «Quiero a alguien que esté realmente a mi lado. No por mi dinero, mi poder o porque me teman, sino porque realmente quieren estar ahí». Levantó la mano y le rozó la mejilla con la yema de los dedos tan suavemente que Scarlett casi pensó que lo había imaginado. «Estoy cansado, Scarlett. Cansado de adivinar quién será el próximo en traicionarme. Cansado de las caras sonrientes con puñales a sus espaldas. Cansado de estar solo en habitaciones llenas de gente». «Eres Marcus Vittori», dijo Scarlett, como si el nombre lo explicara todo. «Podrías tener a cualquiera. Mujeres hermosas, mujeres ricas, mujeres poderosas. ¿Por qué a mí? Una criada sin un centavo, porque esas mujeres huirían al verme morir en el suelo». Marcus respondió con amargura en su voz. «Llamarían a sus abogados para preguntar por mi testamento antes de llamar a una ambulancia. Calcularían cuánto les reportaría mi muerte». La miró y en esos ojos gris tormenta, Scarlett vio algo que no esperaba. Sinceridad, dolor, una soledad tan profunda que le hizo doler el pecho. «Pero tú te arrodillaste y me abrazaste». Bajó la voz. «Me cantaste. Me prometiste que no moriría sola. Me diste algo que nadie me había dado en mis 36 años. Compasión incondicional». Scarlett no sabía qué decir. Se quedó allí de pie, con la espalda contra la pared, el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. «Necesito tiempo». Finalmente logró pensar, comprender lo que estaba pasando. «Tienes hasta medianoche», dijo Marcus, con su voz volviendo a ser fría como de costumbre. «El jardín detrás de la finca, la fuente. Ve allí y dame tu respuesta. Y si digo que no, te dejaré marchar», dijo. Y Scarlett se sorprendió al oír la sinceridad en su voz. «Borraré tu deuda, te encontraré un trabajo mejor, un apartamento decente, y desapareceré de tu vida como si nunca hubiera existido». «¿Por qué?», preguntó Scarlett, incapaz de entenderlo. «¿Por qué ser amable conmigo si te rechazo?» «Porque te mereces poder elegir», dijo Marcus. Y por primera vez, ella vio cómo se le escapaba una triste sonrisa en la comisura de los labios. «En toda tu vida, nunca te han dejado elegir nada. Las circunstancias siempre te han arrinconado. Siempre te has visto obligada a aceptar lo que la vida te ha deparado. Yo no seré una persona más que te obligue». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. A medianoche, Scarlett, la fuente. «No llegues tarde». La puerta se cerró detrás de él, dejando a Scarlett sola en la sala de conferencias, con 1 millón de pensamientos dando vueltas en su cabeza. Miró el reloj de la pared. Las 10:15. Tenía menos de 2 horas para tomar una decisión que cambiaría toda su vida. Casarse con un jefe de la mafia o marcharse con libertad y una nueva vida. Una locura. Todo era una locura. Pero en lo más profundo de su pecho, en el lugar donde había enterrado junto con Maddie, algo se removió. Algo que creía muerto hacía mucho tiempo. La esperanza. Scarlett no tuvo tiempo para pensar. Apenas había salido de la sala de conferencias del 3er piso, con la cabeza aún dando vueltas por la loca propuesta de Marcus, cuando Victoria Harrington la bloqueó en lo alto de las escaleras. «Sígueme». Su voz era fría como el hielo, no admitía negativas. «La reunión privada está a punto de comenzar. Tú servirás». Scarlett quería decir que no. Quería decirle que necesitaba tiempo, que necesitaba respirar, que necesitaba cualquier cosa excepto enfrentarse de nuevo a Marcus Vittori. Pero la fría mirada de Victoria no le dejó otra opción. La siguió escaleras abajo hasta una habitación en la que nunca antes se le había permitido entrar. El estudio privado de Richard Harrington. El aire estaba cargado con el olor de puros caros y una atención tan intensa que parecía viva. Richard estaba sentado detrás de un escritorio de roble, con el rostro pálido y el sudor brotando de su frente, a pesar del aire acondicionado a toda potencia. Y frente a él,
Marcus Vittori se recostaba en un sillón como un rey en su trono, cómodo y peligroso. Otros dos hombres estaban de pie detrás de Marcus, con el rostro impasible y los brazos cruzados sobre el pecho. Guardaespaldas o, más sinceramente, asesinos a sueldo. «Ah, las bebidas están aquí», dijo Marcus cuando Scarlett entró, con una voz ligera, como si nada en el mundo le preocupara. Pero sus ojos grises la encontraron al instante, y ella captó algo que brilló allí antes de desaparecer. Bajó la cabeza, sirvió whisky en un vaso con manos que temblaban ligeramente y luego se retiró a un rincón como una sombra. Pero no era sorda, lo oía todo. $2 millones, Richard, dijo Marcus. Seguía siendo amable, pero con una amenaza que no se molestó en ocultar. $2 millones desaparecieron de los envíos que pasaron por tu puerto en los últimos 6 meses. ¿Crees que no lo sabría? Richard tragó saliva, con la garganta moviéndose como si intentara tragar una piedra. Señor Vittori, esto es un malentendido. Los libros podrían estar equivocados. Lo comprobaré de nuevo. Y no me gustan los malentendidos. Marcus lo interrumpió, bajando un poco el tono de voz. Y menos aún me gusta la gente que me roba y luego me miente a la cara. Victoria, de pie junto a su marido, palideció. Agarró la silla con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Ambos sabían que estaban al borde del precipicio, y Marcus Vittori era quien decidía si caían o se salvaban. Sin embargo, Marcus cambió de tono de repente, recostándose como si se dispusiera a mantener una conversación tranquila. Soy un hombre razonable. Estoy dispuesto a olvidar esta deuda si satisfaces una pequeña petición. Richard parecía un hombre que se ahoga y se agarra a una cuerda. Lo que sea, señor Vittori. Lo que usted quiera. Marcus giró la cabeza y miró directamente a Scarlett, que estaba en la esquina. A ella. La quiero a ella. Scarlett se quedó rígida. Sintió que todas las miradas de la sala se volvían hacia ella. Se sintió como si la hubieran desnudado delante de unos desconocidos. Richard y Victoria intercambiaron una mirada. Entonces Victoria abrió la boca, y lo que dijo destrozó el mundo de Scarlett en 1000 pedazos. Ella no está en venta, señor Vittori. La voz de Victoria era fría, pero había un brillo enfermizo y triunfante en sus ojos. Ella ya nos pertenece. ¿Pertenece? Repitió Marcus, levantando una ceja. Victoria se levantó, se acercó al archivador y sacó una pila de papeles. Los colocó sobre el escritorio frente a Marcus con una sonrisa venenosa. Un contrato de trabajo vinculante. 5 años. Lo firmó cuando empezó a trabajar aquí a través de nuestra agencia. Completamente legal. A Scarlett le daba vueltas la cabeza. ¿Qué contrato? Solo firmé los documentos normales de contratación. No leíste lo que firmaste, dijo Victoria, volviéndose hacia ella con tono burlón. Es un contrato de trabajo especial. 5 años de servicio obligatorio. No puedes renunciar ni cambiar de puesto. Si lo incumples, te demandaremos por el reembolso total de los gastos de formación y los daños y perjuicios. Alrededor de $150,000. $150,000. Scarlett ya debía $47,000. Si añadía eso, se ahogaría en deudas para el resto de su vida. Por eso nadie renuncia aquí, continuó Victoria, con voz prácticamente complacida. ¿Qué pensabas? ¿Cómo crees que mantenemos al personal con salarios tan bajos? Todos sois esclavos, Scarlett. Esclavos legales en el siglo XXI. Scarlett se sintió como si le hubieran dado un golpe. Recordó su primer día allí, la pila de papeles que el gerente le había puesto delante, la forma en que había firmado sin leer porque estaba agotada y desesperada tras meses de búsqueda de empleo infructuosa. Se había vendido sin siquiera saberlo. La rabia estalló en su pecho, ardiente y salvaje. Rabia hacia Victoria y Richard por su cruel fraude. Rabia hacia el sistema que lo permitía. Pero sobre todo, rabia contra sí misma por ser tan tonta, por creer que la vida le ofrecería alguna vez una oportunidad justa. Tú, logró decir con la voz temblorosa de furia, me has tenido atrapada durante los últimos 6 meses y nunca has dicho nada. ¿Por qué íbamos a decir nada? Victoria se encogió de hombros. Trabajas bien, callada, obediente, sin quejas, la esclava perfecta. Scarlett quería gritar, quería lanzarse hacia adelante y arrancarle la máscara a Victoria. Quería destrozar esa habitación y todo lo que representaba. Pero no podía porque no tenía poder, ni dinero, ni nadie de su lado. Solo era una chica desconocida atrapada en una trampa que ni siquiera sabía que existía.
Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, Marcus Vettori se levantó, cogió el contrato y lo rompió por la mitad delante de todos. El ruido del papel al romperse resonó en la silenciosa habitación como un trueno. Victoria gritó y se abalanzó sobre Marcus, como si pudiera recuperar los trozos. Pero uno de sus dos guardaespaldas solo tuvo que dar un paso adelante y ella se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Marcus siguió rasgando, tranquilo y sin prisas, haciendo pedazos el contrato, que cayeron al suelo como copos de nieve. No tienes derecho a hacer eso. Richard se puso en pie de un salto, con el rostro enrojecido. Es un documento legal. Eso es basura. Marcus le interrumpió con voz fría como el hielo. Y tú deberías preocuparte por cosas más importantes, Richard, como los $2 millones que me debes y tu vida. Richard palideció y se desplomó en su silla como si le hubieran arrancado los huesos. Victoria se quedó allí con la boca abierta, mirando los trozos esparcidos por el suelo, como si estuviera contemplando las cenizas de un imperio que había tardado años en construir. Marcus se volvió hacia Scarlett. Ella seguía allí de pie, con los pies clavados al suelo, la mente en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Él se acercó a ella y se detuvo justo delante, con sus ojos grises fijos en los de ella. Eres libre. Esas dos palabras golpearon a Scarlett más fuerte que cualquier puñetazo. Libre. Ya no era una esclava. Ya no estaba atrapada por un contrato que ni siquiera sabía que había firmado. Ya no tenía que inclinar la cabeza ante Victoria Harrington ni ante nadie más en esa casa. No voy a comprarte, Scarlett. Marcus continuó, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. Te estoy liberando, sin condiciones, sin ataduras. Sal por esa puerta y serás una mujer libre. Ella lo miró fijamente, sin comprender. ¿Y entonces qué pasa con tu oferta? Sigue en pie, dijo él, pero ahora es tu decisión, completamente tuya. Dio un paso atrás, dejándole espacio para respirar. Puedes marcharte y no mirar atrás nunca más. Cumpliré mi promesa. Borraré tu deuda. Te buscaré un nuevo trabajo, un apartamento decente. Empezarás de cero, sin nada que te agobie. Hizo una pausa, y Scarlett vio algo brillar en sus ojos grises tan rápido que no estaba segura de si lo había imaginado. O puedes venir a la fuente a medianoche y elegirme a mí. Scarlett se quedó allí de pie. Su corazón latía con fuerza y sus pensamientos daban vueltas. Habían pasado demasiadas cosas en una sola noche. La prueba, la propuesta, la verdad sobre el contrato de esclavitud. Y ahora la libertad, la verdadera libertad. Entregada por un hombre al que no podía empezar a comprender. Necesito, tragó saliva, necesito tiempo. Tienes hasta medianoche. Marcus asintió. Ve a pensar. Decide. Scarlett no necesitaba oír más. Se dio la vuelta y echó a correr. Atravesó la puerta, corrió por el pasillo, salió corriendo al jardín, donde la luz de la luna se derramaba como plata líquida. Se detuvo junto a un árbol centenario y apoyó la espalda contra su áspera corteza, jadeando como si hubiera corrido una maratón. El aire nocturno era fresco y el viento le levantaba el pelo, pero no podía sentir nada excepto los violentos latidos de su propio corazón. Libre, era libre. ¿Pero libre para hacer qué? Para seguir viviendo la vida que había vivido durante 27 años, sola, agotada, invisible, o para adentrarse en el mundo de Marcus Vettori, lleno de peligros e incertidumbres, pero también el primer lugar donde alguien la había visto de verdad. Levantó la cara hacia el cielo nocturno, buscando una respuesta en las estrellas. Pero las estrellas no le dijeron nada, solo brillaban en silencio, como si Maddie la estuviera observando desde algún lugar imposiblemente lejano. ¿Qué harías tú, Maddie?, susurró en la oscuridad. ¿Qué elegirías? 58 Scarlett se encontraba al borde del jardín de flores, mirando hacia la fuente a unas pocas docenas de metros de distancia. La luna llena se derramaba como plata líquida, cubriendo las rosas blancas con un brillo brumoso. El agua murmuraba suavemente en la fuente, el único sonido que rompía la quietud de la noche. Y Marcus estaba allí solo. De espaldas a ella, miraba al cielo nocturno como si buscara algo en las estrellas. Tenía los hombros ligeramente encorvados, ya no rectos como una espada, como cuando lo vio en la fiesta. Tenía las manos metidas en los bolsillos y algo en su postura hizo que a Scarlett se le encogiera el corazón.
Por primera vez, Marcus Vittori parecía vulnerable, como un hombre corriente esperando la respuesta más importante de su vida, sin saber si esa respuesta sería sí o no. Scarlett respiró hondo y dio un paso adelante. Sus tacones resonaron en el camino de piedra, y Marcus se volvió. Sus ojos gris tormenta la encontraron en la oscuridad, y ella vio algo brillar en ellos. Alivio, esperanza, o algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Has venido, dijo en voz baja. Pero Scarlett percibió la sorpresa que había detrás. No estaba seguro de que lo harías. Yo tampoco estaba segura, admitió, deteniéndose a unos pasos de él. Durante las últimas 2 horas he pensado en cientos de razones para no venir aquí. Y aún así estoy aquí. Marcus no dijo nada. Solo la observaba, esperando, dándole espacio para que dijera lo que necesitaba decir. Scarlett bajó la mirada hacia sus manos, con los dedos entrelazados por la tensión. Me he estado haciendo una pregunta toda la noche, dijo con voz tranquila pero firme. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me vio de verdad? No me miró como si fuera un mueble, no me miró como si fuera una herramienta que se puede usar, sino que realmente me vio. Levantó la cabeza, sus ojos verdes se encontraron con los grises, y me di cuenta de que la respuesta es esta noche. Eres la primera persona que me ha visto en los últimos 2 años. Marcus permaneció en silencio, pero Scarlett vio cómo apretaba la mandíbula y cómo sus dedos se curvaban con fuerza dentro de los bolsillos. Sabes que le doy mi almuerzo a Jorge, continuó. Sabes que lloro en el aniversario de Mathieu. Sabes que estoy asustada, sola y agotada. Conoces todas mis partes más feas. Y sigues aquí esperándome. Porque esas cosas no son feas, dijo Marcus finalmente, con la voz más áspera de lo habitual. Son la prueba de que sigues siendo humana, Scarlett. En este mundo podrido, eso es más raro de lo que crees. ¿Y tú, entonces? Ella se acercó. ¿Sigues siendo humano, Marcus Vittori? ¿O te has convertido en el monstruo que la gente dice que eres? La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada y afilada como una espada. Marcus la miró y por primera vez, ella lo vio bajar todas sus defensas. No era un frío jefe de la mafia, ni un peligroso depredador, solo un hombre de 36 años, cansado y solo hasta la médula. Mi madre fue asesinada cuando yo tenía 10 años, dijo con voz distante, como si estuviera hablando de otra persona delante de mí. Ella era la única persona en este mundo que me quería sin condiciones, y tuve que verla morir sin poder hacer nada. Scarlett sintió un dolor agudo en el pecho. Marcus, mi padre murió hace 5 años, traicionado por el hombre en quien más confiaba. Siguió adelante como si no le hubiera hecho daño. Después de eso, no volví a confiar en nadie. No podía hacerlo porque cada vez que confío pierdo algo importante. La miró y en esos ojos tormentosos, Scarlett vio el dolor que había ocultado durante 26 años. No sé si sigo siendo humano, Scarlett. He hecho cosas terribles. He matado a gente. He destruido las vidas de todos los que se me han opuesto. Soy un monstruo, tal y como dicen. Hizo una pausa y tragó saliva. Pero cuando me abrazaste esta noche, cuando me cantaste y me prometiste que no moriría solo, por primera vez en 26 años, me sentí como un hombre normal. No tienes por qué ser un monstruo solo, se oyó decir a Scarlett, con más suavidad de la que pretendía. Nadie debería estar tan solo, ni siquiera tú. Entonces, ¿cuál es tu respuesta?, preguntó Marcus, con la voz ligeramente temblorosa, a pesar de su esfuerzo por controlarla. ¿Te quedarás con el monstruo o te irás? Scarlett miró al hombre que había fingido morir para ponerla a prueba, que la había observado durante 4 meses, que había roto el contrato de esclavitud y le había dado la libertad sin pedir nada a cambio. Una locura. Todo era una locura. Pero toda su vida había sido una cadena de locuras. Y al menos esta vez tenía derecho a elegir su propia locura. Sí, dijo, y la palabra salió más suave de lo que esperaba. Mi respuesta es sí. Marcus se quedó quieto por un momento, como si no creyera lo que había oído. Luego dio un paso adelante, acortando la distancia hasta que solo quedaron unos centímetros. Levantó la mano y le acarició la mejilla con los dedos, con tanta delicadeza como si temiera que ella se rompiera. ¿Estás segura?, susurró. Porque una vez que seas mía, nunca te dejaré marchar. Estoy segura, dijo Scarlett, inclinándose hacia su palma. Te elijo a ti, Marcus Vittori. Monstruo o no, la besó suavemente al principio,
como si estuviera pidiendo permiso, como si aún no pudiera creer que ella estuviera realmente allí. Luego, cuando Scarlett levantó las manos y las rodeó su cuello, atrayéndolo hacia ella, el beso se hizo más profundo, más ardiente, más desesperado, y se quedaron bajo la luna, junto a la fuente murmurante. Dos almas solitarias que finalmente se habían encontrado. Y cuando se separaron, le susurró Marcus al oído. Esta noche nos vamos a Las Vegas. Nos casaremos antes del amanecer, antes de que puedas cambiar de opinión. Scarlett se rió, y por primera vez en 2 años, surgió desde lo más profundo de su pecho, real y sin reservas. No cambiaré de opinión. Bien. Él le besó la frente, porque yo tampoco lo haré. El jet privado de Marcus esperaba en un aeródromo privado a solo 20 minutos de la finca Harrington. Scarlett subió las escaleras con las piernas aún temblorosas, porque no podía creer lo que estaba pasando. Se dirigía a Las Vegas para casarse con un jefe de la mafia al que había conocido hacía solo unas horas. El interior del avión era tan lujoso que le daba vértigo. Asientos de cuero color crema, paneles de nogal brillante, suaves luces doradas que hacían que la cabina pareciera el salón de un hotel de 5 estrellas. Marcus le puso una mano en la espalda y la guió hacia la cabina trasera. «Hay ropa ahí dentro», le dijo con una voz más suave de lo que ella le había oído hablar antes. «Dúchate, cámbiate y descansa. El vuelo dura unas 4 horas». Scarlett quería preguntarle cómo es que ya tenía ropa para ella, pero entonces recordó que llevaba 4 meses observándola. Probablemente incluso sabía su talla de zapatos. Esa idea debería haberla asustado, pero curiosamente le produjo una sensación de cariño, algo de lo que había estado privada durante demasiado tiempo. La cabina privada era pequeña, pero estaba completamente equipada, con una cama doble vestida con sábanas blancas, un cuarto de baño de mármol y sobre la cama, una bolsa de ropa negra. Scarlett la abrió y se le cortó la respiración. Dentro había un vestido de seda color marfil, sencillo, pero perfectamente elegante. No era un vestido de novia en el sentido tradicional, sin encajes, sin cristales, pero la forma en que caía la seda, suave como el agua que fluye, lo hacía más hermoso que cualquier vestido que hubiera visto jamás. Se duchó rápidamente, dejando que el agua caliente se llevara el sudor y la tensión de la larga noche. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer diferente. No era la criada agotada con el uniforme arrugado, sino alguien más brillante, alguien con esperanza en los ojos. Scarlett se puso el vestido y se sorprendió de lo bien que le quedaba, como si hubiera sido hecho a medida. Se dejó el pelo suelto, natural, sin maquillaje, porque no sabía cómo hacerlo, pero cuando se miró de nuevo, pensó que tal vez eso era suficiente. Tal vez no tenía que ser nadie más que ella misma. Cuando salió de la cabina, Marcus estaba sentado en su asiento, mirando por la ventana el infinito cielo nocturno. Se giró al oír sus pasos y Scarlett vio cómo se le abrían los ojos grises, cómo tragaba saliva como si ella le hubiera robado el aliento. «Preciosa», dijo. Solo una palabra, pero la forma en que la dijo le hizo sonrojar las mejillas. «Sabía que estarías preciosa». Pero esto sacudió la cabeza como si no encontrara palabras lo suficientemente grandiosas. Scarlett se sentó en el asiento frente a él y, sin pensar, se alisó la seda que cubría su muslo con la mano. Se quedaron en silencio durante un momento, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que aprendían a convivir en el mismo espacio. «Háblame de tu madre», dijo Scarlett por fin. «No de cómo murió, sino de cómo vivió». Marcus la miró, sorprendido por la pregunta. Luego se recostó en su asiento y sus ojos grises se volvieron distantes, como si estuviera contemplando un recuerdo. «Le gustaba cocinar», dijo con una voz más suave de lo que Scarlett le había oído hablar jamás. «Todos los domingos hacía pasta casera, aunque teníamos un chef privado. Decía que cocinar con las manos era una forma de demostrar amor sin palabras». Hizo una pausa y tragó saliva. «Solía cantar mientras cocinaba viejas canciones italianas que yo no entendía. Pero a veces, en mitad de la noche, cuando no puedo dormir, todavía recuerdo la melodía. Todavía oigo su voz en mi cabeza». A Scarlett se le llenaron los ojos de lágrimas. No porque le hubiera engañado, sino porque le entendía. Entendía lo que era echar tanto de menos a alguien que aún no podías oírle en tus sueños. A Mary le encantaba hornear, dijo con la voz ligeramente temblorosa.
Soñaba con abrir una pequeña panadería en Nashville, cerca de nuestra antigua casa. Lo planeó todo, desde el color de la pintura de las paredes hasta el menú. Los cupcakes de fresa eran su especialidad, porque fueron lo primero que aprendió a hacer. Scarlett hizo una pausa y respiró con cuidado. Después de su muerte, no podía volver a mirar los cupcakes. No podía oler las fresas sin querer llorar. Enterré su sueño con ella porque pensaba que no merecía vivirlo sin ella. Marcus se acercó y le tomó la mano. Su palma era cálida y firme, y la anclaba al presente. Quizás te equivocas, dijo. Quizás vivir ese sueño es la forma en que Maddie sigue existiendo. A través de ti, a través de lo que horneas. Scarlett lo miró y vio la sinceridad en sus ojos grises, y comprendió que por eso había dicho que sí. No porque él fuera rico o poderoso, sino porque él la entendía. Él entendía su dolor como nadie más lo había hecho nunca. Hablaron durante el resto del vuelo, compartiendo fragmentos del pasado que nunca habían mostrado a nadie. Marcus le habló de su padre, de la dureza y las expectativas aplastantes, de cómo aprendió a convertirse en un monstruo para sobrevivir. Scarlett le contó los años posteriores a la muerte de sus padres, cómo abandonó los estudios para trabajar y mantener a Maddie, las noches en las que lloraba sola porque no sabía qué le depararía el mañana. Cuando el avión aterrizó en Las Vegas, el amanecer se asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de unos impresionantes tonos rosas y naranjas. La pequeña capilla que Marcus eligió no era de las ruidosas, con neones y un Elvis falso. Era elegante, decorada con flores blancas y velas, con un ligero aroma a lirios flotando en el aire. El oficiante era un hombre mayor con una sonrisa amable que no hacía muchas preguntas y no juzgaba. Solo estaban ellos dos en esa pequeña sala, dos desconocidos a punto de unir sus vidas. La ceremonia transcurrió rápidamente, con los votos tradicionales llenando el silencioso espacio. Pero cuando llegó el momento de los anillos, Scarlett se dio cuenta de que la mano de Marcus temblaba. Las manos que habían matado, las manos que habían construido un imperio, las manos que no temían nada, ahora temblaban mientras deslizaba la alianza de platino en su dedo. Marcus, susurró tan bajo que solo él pudo oírla. Él levantó la vista y en esos ojos grises ella vio miedo. No miedo a la muerte ni a los enemigos. Miedo a perderla. Miedo a que todo esto fuera solo un sueño y a despertar solo, como siempre había hecho. Ella levantó la mano y le acarició la mejilla. Estoy aquí, le dijo. No voy a ir a ninguna parte. El oficiante los declaró marido y mujer, y Marcus la besó bajo la primera luz de su nuevo amanecer. Cuando salieron de la capilla, cogidos de la mano, Scarlett miró el anillo que brillaba en su dedo y pensó que tal vez, solo tal vez, la vida le estaba dando una segunda oportunidad con la que nunca se había atrevido a soñar. La finca Victoria se encontraba en lo alto de una colina a las afueras de Nueva York, una estructura moderna de cristal y piedra gris que parecía más una fortaleza que una casa. Cuando la limusina negra atravesó la enorme puerta de hierro, Scarlett contó al menos 12 guardias apostados a lo largo del camino. Todos ellos llevaban armas que no se molestaban en ocultar. Había cámaras de seguridad instaladas por todas partes, ojos electrónicos que nunca dormían. Ella apretó la mano de Marcus, y él pareció percibir su inquietud, entrelazando sus dedos con los de ella, cálidos y firmes. La seguridad aquí es la más estricta de la ciudad, dijo Marcus con la misma calma con la que describiría el tiempo. Muros de 3 metros, cristales antibalas, un sistema de alarma conectado directamente con mi equipo de respuesta rápida. La habitación segura del sótano puede resistir una bomba. ¿Necesitas todo esto?, preguntó Scarlett, tratando de mantener la voz firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza. Necesito que estés a salvo, respondió él simplemente. Eso es lo único que importa. El coche se detuvo en la entrada principal, donde una mujer de mediana edad ya estaba esperando en los escalones. Tenía el pelo plateado recogido en un moño, el rostro amable y arrugado como el de alguien que sonríe a menudo, y sus cálidos ojos marrones se iluminaron cuando vio salir a Marcus. «Hijo mío», dijo con voz llena de amor, «por fin estás en casa». Marcus la abrazó, un abrazo de verdad, no uno de esos fríos y formales que Scarlett le había visto dar a otras personas. «Rosa, esta es Scarlett, mi esposa». Rosa se volvió hacia Scarlett y la miró de arriba abajo con sus ojos marrones. Pero, a diferencia de la mirada crítica que Scarlett había aprendido a soportar,
La mirada de Rosa transmitía curiosidad y algo parecido a la esperanza. Esposa, repitió, como si necesitara oír la palabra otra vez para creerla. Luego sonrió, una sonrisa radiante que iluminó todo su rostro. Dios mío, por fin, niña, has hecho lo que he estado rezando durante 10 años. Has conseguido que este chico testarudo abra su corazón. Dio un paso adelante y abrazó a Scarlett. Y Scarlett se quedó allí, atónita, sin saber cómo responder. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la abrazaba así? No el último abrazo frágil de Mattie, sino el abrazo cálido y protector de una mujer mayor, maternal y segura. Bienvenida a casa, Scarlett, le susurró Rosa al oído. ¡Hogar! La palabra resonó en la mente de Scarlett mientras Rosa la guiaba al interior. La mansión era enorme, pero no tan fría como Scarlett esperaba. Había flores frescas por todas partes, rosas rojas y blancas dispuestas en jarrones de cristal, con su suave aroma flotando en el aire. La luz del sol de la tarde se colaba por las altas ventanas de cristal, proyectando cálidas franjas de luz sobre los suelos de roble. A Marcus no le gustan las flores, le susurró Rosa a Scarlett al pasar por la sala de estar. Pero yo sigo poniéndolas de todos modos. Una casa necesita flores para tener alma, y ahora esta casa te tiene a ti. Creo que por fin tendrá un espíritu auténtico. El dormitorio principal estaba en la segunda planta. Era un espacio amplio con ventanas que daban al jardín trasero, una cama king size vestida con sábanas blancas impecables, una lámpara de araña de cristal que brillaba en lo alto y un pequeño balcón desde donde se podía ver toda la ciudad al atardecer. Scarlett se quedó de pie en medio de la habitación y de repente se sintió pequeña, fuera de lugar. Todo allí era demasiado lujoso, demasiado diferente de la estrecha pensión que había compartido con otras 3 chicas. Ella no pertenecía a ese lugar. No era más que una criada, una huérfana sin un centavo. ¿Quién era ella para estar en el palacio del mafioso más poderoso de Nueva York? Scarlett. La voz de Marcus llegó desde detrás de ella y se giró para encontrarlo en la puerta, sin chaqueta y con las mangas remangadas sobre una camisa blanca. Parecía menos intimidante, más cercano, como un hombre corriente en lugar de un señor del crimen. ¿En qué piensas?, le preguntó mientras se acercaba. Pienso que no pertenezco a este lugar, admitió ella. Perteneces a cualquier lugar donde yo esté, dijo Marcus, simple y cierto como una verdad innegable. Y yo estoy aquí, así que tú perteneces aquí. Esa noche, cuando yacían uno al lado del otro en la cama que parecía demasiado grande, Marcus no exigió nada. Solo se quedó allí tumbado, con un brazo detrás de la cabeza y el otro buscando su mano en la oscuridad. Iremos a tu ritmo, dijo con voz baja y cálida. Puedo esperar hasta que estés lista, hasta que realmente lo desees. Scarlett se quedó tumbada escuchando los latidos de su corazón, sintiendo el calor de su mano. Fuera, la ciudad brillaba como una pequeña galaxia. Dentro de la habitación se sentía segura. Por primera vez en 27 años, Scarlett Monroe se sentía verdaderamente segura. Y mientras se quedaba dormida, con la mano aún entrelazada con la de Marcus, soñó con Maddie sonriéndole desde algún lugar lejano, asintiendo con la cabeza como para decirle que, por fin, su hermana había tomado la decisión correcta. La reunión familiar tuvo lugar a la tarde siguiente en el despacho privado de Marcus, en la primera planta. Scarlett entró en la habitación con un nudo en el estómago. Apretó las manos a la espalda para ocultar su temblor. Sabía que este momento iba a llegar, el momento en el que tendría que enfrentarse a las personas más cercanas a Marcus y demostrar que no era una amenaza. Pero saberlo no significaba que estuviera preparada. 2 personas esperaban dentro. El hombre junto a la ventana alta tenía una complexión robusta, hombros anchos, pelo negro corto y bien peinado, y ojos marrones fríos como el hielo. Miró a Scarlett como se mira a un insecto que hay que aplastar, con desprecio escrito claramente en su rostro de rasgos afilados. La mujer del sofá parecía más joven, tal vez 32 años, con largo cabello negro y ojos grises, tan parecidos a los de Marcus que Scarlett supo de inmediato que eran parientes. Su belleza era aguda y peligrosa, como una hoja afilada a la perfección. «Scarlett», dijo Marcus, colocando una mano en su espalda y guiándola hacia el interior de la habitación. «Este es Luca Santini, mi mano derecha, y Gianna Vittori, mi prima». Luca no se molestó en saludarla. Solo cruzó los brazos sobre el pecho, con esos ojos marrones aún helados,
mientras recorrían a Scarlett de arriba abajo. Así que esta es la chica con la que te casaste de la noche a la mañana. Su voz era baja y fría, una criada. Sin familia, sin dinero, sin poder. ¿Has perdido la cabeza, Marcus? Luca, advirtió Marcus, con una voz que se tornó peligrosa. No pasa nada, se oyó decir a Scarlett, sorprendida por lo tranquila que sonaba en comparación con lo que sentía. Déjale hablar, quiero oírlo todo. Luca levantó una ceja, aparentemente sorprendido de que ella no se encogiera ante él. Se acercó, imponente como un muro, utilizando deliberadamente su altura para intimidarla. He estado con Marcus desde que teníamos 10 años, dijo con cada sílaba llena de advertencia. He matado por él, casi muero por él, lo he protegido de gente que quería apuñalarlo por la espalda. Víboras que se escondían tras las máscaras de amigos y amantes. ¿Quién te crees que eres para merecer estar a su lado? Luca, ya basta. Marcus dio un paso adelante, pero Scarlett levantó una mano para detenerlo. Déjame a mí, dijo mirando a Luca directamente a los ojos. Tiene todo el derecho a dudar de mí. Todos lo tienen. Jana, que había estado observando en silencio desde el sofá, finalmente habló. Su voz era dulce, pero había veneno debajo. ¿Entiendes siquiera en lo que te estás metiendo, Scarlett? Esto no es un cuento de hadas. No hay finales felices en nuestro mundo. Solo hay sangre, traición y muerte. Lo sé, dijo Scarlett. No soy estúpida. Entonces, ¿qué quieres? Gianna se levantó y se colocó junto a Luca. Los dos formaban un frente unido. Su dinero, su poder, su protección. Todo el mundo quiere algo de Marcus. ¿Qué quieres tú? Scarlett los miró. Dos personas que intentaban proteger a Marcus a su manera. Ella lo entendía, lo respetaba, pero no iba a dejar que la intimidaran. Quiero contarles una historia, dijo con voz tranquila. Esa noche, encontré a Marcus en el suelo de la sala de conferencias, con una mano en el pecho y el rostro gris como la ceniza. No sabía quién era, solo sabía que había un hombre muriéndose delante de mí y que me pidió que no me fuera. Hizo una pausa y tragó saliva. Podría haber huido. Debería haber huido. Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que huyera, pero no lo hice. ¿Por qué? Preguntó Luca, aún frío. Pero algo había cambiado en sus ojos. Curiosidad. Porque mi hermana murió en mis brazos hace 2 años, dijo Scarlett, con la voz ligeramente temblorosa al pronunciar el nombre de Maddie. La abracé cuando exhaló su último aliento. Le prometí que no estaría sola. Y cuando miré a los ojos de Marcus, vi exactamente el mismo miedo. El miedo a morir solo en la oscuridad, sin nadie a tu lado. Respiró hondo y levantó la barbilla. No quiero su dinero. He vivido con una deuda de $47,000 durante 2 años. El dinero no es lo que necesito. No quiero poder. Ni siquiera sé lo que es el poder. Solo quiero una cosa. ¿Qué? Preguntó Jana, con voz menos aguda ahora. Ser vista, dijo Scarlett. Ser vista. Cuando todo el mundo me trataba como a un fantasma, Marcus fue la primera persona que realmente me vio en 2 años. La sala quedó en silencio. Luca y Jana intercambiaron una mirada. Algo indescifrable pasó entre ellos. Scarlett continuó, con voz más firme. Puede que no me creáis. Puede que os lleve toda una vida creerme. No me importa. No estoy aquí para suplicar vuestra aprobación. Estoy aquí porque Marcus me eligió y yo lo elegí a él. Si eso no es suficiente, es vuestro problema, no el mío. Luca la miró fijamente durante un largo momento. Luego hizo algo que Scarlett nunca esperaba. Se rió, no una risa burlona, sino una risa sincera, que suavizó las líneas duras como la piedra de su rostro. Tienes agallas, dijo. Me gusta eso. Jana asintió con la cabeza, sus ojos grises midiendo a Scarlett con un nuevo respeto. No eres como los demás. Ellos llorarían o intentarían halagarnos. Tú simplemente te quedas ahí y nos dices la verdad a la cara. Sonrió, una sonrisa genuina. Creo que me vas a caer bien, Scarlett. Marcus se colocó junto a Scarlett, le puso la mano en la espalda y ella sintió cómo el orgullo irradiaba de él como calor. Es mi esposa, dijo, con una voz que ya no era fría, sino cálida, y su lugar está aquí. Si alguien tiene algún problema con eso, que me lo diga. Nadie lo hizo. Luca asintió con la cabeza en señal de aceptación. Jana sonrió y Scarlett, por primera vez desde que entró en el mundo de Marcus, sintió que realmente tenía un lugar donde estar. 2 semanas pasaron como un sueño del que Scarlett no quería despertar.
y cada día aprendía un poco más sobre su nueva vida, su nuevo hogar y el misterioso marido al que aún intentaba comprender. Marcus no era un hombre de palabras floridas, pero le demostraba su amor a través de pequeños gestos que ella estaba aprendiendo a reconocer. Por las mañanas, siempre se levantaba primero para prepararle el café, tal y como a ella le gustaba, aunque ella nunca le hubiera dicho nada. Por la noche, sin importar lo tarde que llegara a casa, siempre pasaba por su habitación antes de acostarse, solo para asegurarse de que ella estaba bien. Le compraba libros, las novelas que solía robar en la librería porque no tenía dinero para comprarlas. Dejaba rosas blancas en su habitación todos los días, aunque Rosa decía que él odiaba las flores. Pequeños gestos, sin palabras, pero que decían más que cualquier confesión. Scarlett aprendió a cuidar de él a su manera. Dos, se quedaba despierta esperándolo las noches que llegaba tarde a casa, dejándole una comida ligera preparada en su despacho. Aprendió a leer el cansancio en su rostro, a saber cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hiciera su trabajo. Aprendió a peinarle el pelo cuando él se tumbaba con la cabeza en su regazo, y él cerraba los ojos con una expresión que ella nunca había visto en nadie. Compartían la cama todas las noches, pero Marcus cumplió su promesa. No exigía nada, solo le cogía la mano en la oscuridad, a veces atrayéndola hacia sus brazos cuando las pesadillas la despertaban sobresaltada. Su paciencia conmovió a Scarlett, pero también hizo que empezara a querer más. Esa noche, Marcus llegó a casa cerca de la medianoche. Scarlett estaba sentada en la cama leyendo cuando oyó la puerta y al levantar la vista lo vio en el umbral, pálido, con la camisa arrugada, como si acabara de salir del infierno. Scarlett dejó el libro a un lado y se levantó, preocupada, preguntándole qué le pasaba. Pero él no respondió de inmediato. Se acercó a ella y la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con tanta fuerza que apenas podía respirar. Y ella sintió su corazón acelerado bajo la tela. Sintió el leve temblor de su cuerpo, como si estuviera reprimiendo algo. Ella volvió a llamarlo, más suavemente, pidiéndole que le contara. Y finalmente, él le dijo que alguien lo quería muerto. Vincent Caruso, un hombre que había puesto un precio de $1 millón por su cabeza. Y esa noche, los hombres de Caruso habían intentado tenderle una emboscada de camino a casa. Scarlett se quedó inmóvil. Sabía que el mundo de Marcus era peligroso. Sabía que tenía enemigos, pero oírselo decir lo hacía todo terriblemente real. Le preguntó si estaba herido, pasando sus manos por su cuerpo en busca de heridas. Él le agarró las manos y la detuvo, diciéndole que estaba bien. Lucas se había encargado de todo, pero necesitaba que ella supiera que la vida a su lado nunca sería segura. Siempre habría gente que querría verlo muerto. El peligro siempre estaría al acecho. Scarlett lo miró a los ojos grises, apagados por el cansancio y la preocupación, y en ese momento se dio cuenta de algo que le oprimía el pecho. Tenía miedo, no del peligro, ni de sus enemigos, sino de perderlo. Solo habían pasado 2 semanas, y la idea de que Marcus no estuviera allí le dificultaba respirar. ¿Cuándo había empezado a necesitarlo así? ¿Cuándo se había convertido su presencia en el aire que respiraba? Le susurró que tenía miedo. Miedo de perderlo. No sabía cuándo había empezado, pero tenía miedo. Y cuando él intentó decir su nombre, ella lo interrumpió. Con voz temblorosa pero firme, le dijo que quería ser realmente su esposa. No una esposa solo en el papel, ni la mujer que yacía a su lado cada noche sin tocarlo. Quería ser su esposa en todos los sentidos. Lo quería a él. Marcus la miró a los ojos, esos ojos grises que buscaban certeza, y le preguntó si estaba segura, diciéndole que podía esperar. Esperaría todo el tiempo que fuera necesario. Pero ella le dijo que no quería esperar más. Levantó la mano hacia su mejilla y le dijo que la vida era demasiado corta y frágil para esperar. Lo había aprendido cuando Mary murió y no quería perder ni un segundo más. Marcus la besó, ya no con la delicadeza de antes, sino lleno de anhelo y desesperación, como si hubiera estado conteniéndose durante demasiado tiempo y finalmente le hubieran dado permiso para dejarse llevar. Y esa noche se encontraron de una manera que nunca antes habían hecho. Marcus la tocó como si fuera un tesoro, lento y reverente, preguntándole una y otra vez si estaba bien, si quería parar. Y Scarlett, por primera vez en su vida, se sintió amada, no solo con palabras, sino con cada caricia, cada respiración, cada mirada.
cuando yacían juntos después, con la piel húmeda y la respiración aún irregular. Marcus la atrajo hacia sus brazos y le susurró al oído que la amaba. No sabía cuándo había empezado, pero la amaba. Y Scarlett, por primera vez en 2 años, lloró porque era feliz, susurrándole que ella también lo amaba. Lo amaba. Marcus Vettori. 3 meses, los 3 meses más felices de la vida de Scarlett, pasaron como un sueño del que no quería despertar. Se había acostumbrado a su nueva vida. Acostumbrada a despertarse en los brazos de Marcus, acostumbrada a desayunar con Rosa, acostumbrada a ser amada y protegida. Incluso había empezado a considerar a Jana como una hermana, el tipo de amiga que nunca había tenido. Ese día comenzó de manera perfecta. Jana la invitó a ir de compras a un barrio exclusivo de Manhattan, diciendo que Scarlett necesitaba un vestido nuevo para la gala benéfica de la semana siguiente. Thomas Reed, el guardaespaldas que Marcus le había asignado específicamente, la siguió con su sonrisa habitual. Tenía 29 años. Era tranquilo y amable. Se había convertido en uno de los pocos amigos de Scarlett en esa casa. Jana empujó a Scarlett hacia una boutique de diseñadores en la esquina e insistió en que se probara el vestido rojo, diciendo que Marcus se volvería loco si la veía con él. Scarlett se rió y negó con la cabeza, admitiendo que no estaba acostumbrada a llevar rojo porque le parecía demasiado llamativo. Demasiado llamativo. Jana solo sonrió y dijo que eso era exactamente lo que Scarlett necesitaba, porque ahora era la esposa de Marcus Vettori y tenía que llamar la atención. Entraron. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de los altos cristales y se derramaba sobre los brillantes vestidos de noche. Thomas se mantuvo cerca de la entrada, con la mirada recorriendo la calle por costumbre, firme y atento. Todo era normal, todo era seguro hasta que dejó de serlo. El primer disparo resonó como un trueno en un día soleado. El cristal se hizo añicos. La gente gritó y el mundo de Scarlett se trastocó en un instante. Thomas le gritó que se agachara y se lanzó hacia ella como un escudo humano. La tiró al suelo y la cubrió con su cuerpo justo cuando una ráfaga de balas atravesó el espacio donde ella había estado de pie. Los fragmentos de cristal llovían como cuchillos, y los fragmentos afilados le arañaban la piel, pero ella no sentía dolor. En realidad, no. Solo ese miedo primitivo que le helaba la sangre en las venas. Scarlett gritó el nombre de Jana, buscándola con pánico, y la voz de Jana respondió desde algún lugar detrás del mostrador de la caja registradora, diciendo que estaba bien. Jana había sacado una pistola de su bolso y estaba disparando a través del escaparate destrozado. Los disparos seguían estallando, ensordecedores e irreales. Thomas yacía sobre Scarlett, con un brazo alrededor de ella y la otra mano disparando hacia los atacantes. Scarlett sintió algo cálido y húmedo empapando su ropa, y cuando miró hacia abajo, vio sangre, la sangre de Thomas. Gritó su nombre e intentó apartarlo para poder ver la herida, pero él apretó los dientes. Su rostro palideció por el dolor y le dijo que se quedara quieta, que no se moviera, que los refuerzos estaban en camino. Todo parecía una pesadilla. Disparos, cristales rompiéndose, los gritos de los compradores que huían aterrorizados. Scarlett se pegó al suelo con los cristales clavándose en la espalda. La sangre de Thomas se extendía por su camisa y pensó que ese era el momento en que moriría. Entonces los disparos cesaron tan abruptamente como habían comenzado. Los neumáticos chirriaron sobre el pavimento. Las sirenas de la policía sonaban en la distancia y unos pasos, familiares y furiosos, resonaban entre los escombros. La voz de Marcus atravesó el caos, cruda por la desesperación y el miedo, mientras la llamaba una y otra vez. Scarlett se obligó a incorporarse, apartando a Thomas con la mayor delicadeza posible, y le dijo a Marcus que estaba allí. Estaba allí. Marcus apareció entre cristales rotos y expositores volcados, con el rostro pálido como el papel y los ojos grises enloquecidos por un terror que ella nunca había visto antes en él. Se arrodilló a su lado, con las manos temblorosas, mientras la examinaba centímetro a centímetro en busca de heridas, exigiendo saber si estaba herida, si la sangre era suya. Scarlett le agarró las manos e intentó tranquilizarlo, diciéndole, no, no era su sangre, era la de Thomas. Thomas la había cubierto. Thomas lo había hecho. La mirada de Marcus se posó en Thomas, que yacía en el suelo,
con sangre brotando de una herida en el hombro y la cadera. Luca ya estaba allí, presionando con fuerza las heridas mientras llamaba a una ambulancia. Luca dijo que Thomas se pondría bien. Las balas no habían alcanzado ningún órgano vital, pero necesitaba ir al hospital inmediatamente. Marcus asintió una vez y luego se volvió hacia Scarlett, y por primera vez desde que lo conocía lo vio llorar. No sollozaba, no se derrumbaba, solo lágrimas silenciosas resbalaban por sus mejillas mientras la atraía hacia sus brazos y la abrazaba con tanta fuerza que ella apenas podía respirar. Le susurró al oído que pensaba que la había perdido, que cuando recibió la llamada, cuando se enteró de que había habido un tiroteo, pensó que ella había muerto. Scarlett lo abrazó y finalmente sus propias lágrimas brotaron, diciéndole que estaba allí, que seguía allí, que no iba a ir a ninguna parte. Entonces la voz de Marcus se endureció, pasando del miedo a una ira fría y letal. Mientras decía que había sido Caruso, que eran los hombres de Caruso, que Caruso se había atrevido a tocarla, la soltó y se puso de pie, y Scarlett vio el cambio en sus ojos. El amable esposo que le cogía la mano por las noches había desaparecido. Este era Marcus Vettori, el jefe de la mafia, el monstruo que Nueva York temía. Dijo que mataría a Caruso, que reduciría a cenizas todo el imperio de Caruso. Scarlett se puso de pie y le cogió la mano. Le dijo que la mirara. Cuando lo hizo, vio la tormenta de furia en sus ojos grises. Le dijo que no necesitaba venganza. Necesitaba que él estuviera a salvo. Necesitaba que él estuviera con ella. Necesitaba que él no hiciera nada imprudente. Marcus la miró fijamente durante un largo momento. Luego respiró hondo y la volvió a atraer hacia él. Le prometió que nunca volvería a suceder. Juró que no permitiría que nadie volviera a tocarla, aunque tuviera que quemar toda la ciudad hasta los cimientos. Y Scarlett, de pie entre los escombros de la boutique, con la sangre de Thomas aún húmeda en su ropa, comprendió por primera vez lo que realmente costaba amar a un hombre como Marcus Vettori, pero no se arrepentía. Aunque tuviera que vivir en peligro, aunque tuviera que enfrentarse a gente que la quería muerta, seguiría eligiéndolo a él, porque él era su hogar, y no permitiría que nadie le volviera a robar su hogar. La reunión de las familias mafiosas se celebró 2 semanas después del ataque en un restaurante de lujo del centro de Manhattan, propiedad de Marcus. Era la reunión anual en la que los jefes más poderosos de Nueva York se sentaban juntos para dividir el territorio, resolver disputas y evitar que se rompiera el frágil equilibrio del mundo subterráneo. Y este año, Marcus quería que Scarlett lo acompañara. «No tienes por qué hacerlo», le dijo Marcus mientras ella se miraba en el espejo del vestuario, fijándose en el reflejo de una mujer a la que apenas reconocía. «Puedo ir solo. Nadie te obliga a enfrentarte a Caruso después de lo que ha hecho. Es precisamente por lo que ha hecho por lo que tengo que ir». Scarlett respondió con más calma de la que sentía. «Si me escondo en casa, pensará que tengo miedo. Y yo no tengo miedo». Llevaba el vestido rojo que Jana había elegido, seda rojo sangre que se ceñía a su cuerpo y caía al suelo como agua corriente. El color Vettori, el color del poder, la pasión y la guerra. La primera vez que se lo puso, ya no se sintió fuera de lugar. Sintió que le pertenecía. Marcus se colocó detrás de ella y abrió una caja de terciopelo negro. Dentro había un clásico conjunto de joyas de diamantes, un collar y unos pendientes, cuyas piedras brillaban bajo la luz como lágrimas congeladas. «Son de mi madre», dijo mientras le abrochaba el collar alrededor del cuello con una delicadeza que no encajaba con su reputación. «Ella los llevó el día de su boda, y ahora son tuyos». Scarlett tocó los fríos diamantes contra su pecho y sintió su peso, el peso de la historia y el significado. «Seré digna de ellos», dijo, mirando a Marcus a los ojos en el espejo. «Lo prometo». El restaurante había sido cerrado para la reunión, con una seguridad tan estricta que incluso el aire parecía tenso. Cuando Scarlett entró junto a Marcus, todas las miradas de la sala se volvieron hacia ella. 12 de los jefes más poderosos de Nueva York estaban sentados alrededor de una enorme mesa redonda, cada uno acompañado de guardaespaldas y esposas o amantes, y todos la juzgaban, la evaluaban y emitían silenciosos veredictos. Marcus la condujo al asiento que presidía la mesa, el lugar que correspondía a la persona más poderosa de la sala. Ella se sentó a su lado, con la espalda recta, la barbilla levantada y el rostro impasible,
aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Damas y caballeros, comenzó Marcus, con una voz que resonó en toda la sala. Antes de empezar, quiero hacer una presentación oficial. Esta es Scarlett Vittori, mi esposa. Silencio. Entonces, se escuchó una carcajada en el extremo más alejado de la mesa. Vincent Caruso, de 45 años, con un rostro suave y pesado y ojos tan venenosos como los de una serpiente, se rió como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del siglo. Esposa, dijo con desprecio. Vittori, ¿estás bromeando? Escuché que te casaste con una sirvienta, pero no creí que fuera cierto. ¿Quién es ella? ¿Está aquí para servirnos las bebidas esta noche? Se oyeron algunas risitas entre los hombres aliados con Caruso. Scarlett sintió que el calor le subía a la cara. Sintió vergüenza y rabia bullendo en su pecho, pero no bajó la cabeza. No huyó. Maddie le había enseñado que había momentos en los que había que mantenerse firme, aunque te temblaran las piernas. Marcus apretó la mandíbula y la rabia se reflejó en su rostro, como si estuviera a punto de hablar. Pero Scarlett le puso una mano en el brazo y lo detuvo. Déjame a mí, murmuró, y luego se puso de pie. La sala se quedó en silencio, con todas las miradas fijas en ella, a la espera. Caruso seguía sonriendo, esperando que ella llorara, que huyera, como siempre hacían las mujeres débiles cuando él jugaba sus juegos. Se equivocaba, señor Caruso, comenzó Scarlett, con una voz tan tranquila y firme que incluso a ella misma le sorprendió. Tiene razón, solía ser una sirvienta, solía arrodillarme en el suelo y fregar para hombres como usted, solía bajar la mirada, solía disculparme por existir, solía ser invisible en este mundo. Hizo una pausa y dejó que sus palabras calaran. Pero ¿sabe qué, señor Caruso? Mientras estaba de rodillas limpiando suelos, aprendí a observar. Aprendí a reconocer quién es amable y quién es una serpiente venenosa. Aprendí a sobrevivir en un mundo que nunca me dio nada. Dio un paso adelante y la sonrisa de Caruso comenzó a desvanecerse. Y también aprendí a reconocer a un cobarde. Un hombre que necesita armas para atacar a una mujer que está de compras porque no tiene el valor de enfrentarse directamente a su marido. Un hombre que tiene que humillar a los demás solo para sentirse más grande. Se detuvo frente a él, mirando fijamente a esos ojos de serpiente sin pestañear. Mi guardaespaldas, Thomas Reed, casi muere protegiéndome de las balas. Pasó 2 semanas en el hospital, se sometió a 3 operaciones y llevará esas cicatrices por el resto de su vida. Por tu culpa, porque eres demasiado débil para hacer otra cosa que atacar a las mujeres. El rostro de Caruso se tensó y su mano se cerró en un puño. ¿Te atreves? Sí. Scarlett intervino con una voz afilada como una navaja. Me atrevo a estar aquí, a mirar a los ojos al hombre que intentó matarme y a decirle que no me da miedo. Si quieres llamarme criada, adelante. Pero respetarás mi posición porque soy Scarlett Vittori, la esposa de Marcus Vittori, y cualquier movimiento en mi contra será respondido como un movimiento en contra de toda la familia Vittori. Se giró y miró a los demás jefes de la sala, uno por uno. Eso se aplica a todos los aquí presentes. Puede que yo venga de la nada, pero hoy estoy aquí como igual a todos ustedes. Si alguien tiene algún problema con eso, que lo diga ahora. Silencio absoluto. Nadie habló. Entonces, desde una esquina de la sala, un jefe mayor con el pelo plateado comenzó a aplaudir. Al principio lentamente, luego más rápido. Otro se unió, luego otro, hasta que toda la sala se llenó de aplausos, todos para ella. Scarlett volvió a su asiento, con las piernas ligeramente temblorosas, pero con la cabeza aún alta. Marcus la miró y en sus ojos grises, ella vio algo que nunca antes había visto allí. No solo amor, no solo orgullo, sino respeto. Acabas de hacer lo que nadie en esta sala ha logrado jamás. Susurró lo suficientemente alto como para que solo ella lo oyera. Acabas de callar a Vincent Caruso. Scarlett sonrió por primera vez desde que había entrado en la sala. Aprendí de los mejores. Y cuando la reunión continuó, nadie en esa sala se atrevió a mirarla como a una criada. La miraban como a una reina. 6 meses después de la reunión familiar, la vida de Scarlett había cambiado de una forma que nunca hubiera imaginado. Ya no era la criada invisible, era Scarlett Vittori, la mujer que había hecho callar a Vincent Caruso delante de los 12 jefes más poderosos de Nueva York. Era la esposa de Marcus,
parte de la familia Vittori, querida por Rosa, amada por Gianna, respetada por Luca, y sin embargo, en lo más profundo de su ser, seguía habiendo un vacío que nunca había podido llenar. Un vacío con la forma de Maddie, como los sueños que había enterrado con su hermana hacía 2 años. Esa mañana, Marcus le dijo que se pusiera algo cómodo porque quería llevarla a un sitio. Ella no hizo muchas preguntas. Estaba acostumbrada a que él le diera sorpresas. Condujeron por Manhattan, cruzaron el puente de Brooklyn y entraron en un barrio tranquilo, bordeado de árboles verdes y pequeñas tiendas encantadoras muy juntas unas de otras. Marcus se detuvo frente a un local vacío en una esquina. Grandes ventanas de cristal, un toldo verde azulado y un cartel de "Se alquila" colgado en la puerta. No tenía nada de especial, y sin embargo, algo hizo que el corazón de Scarlett comenzara a latir con fuerza. «Ven conmigo», dijo Marcus, abriéndole la puerta. Entraron y Scarlett miró a su alrededor. El espacio estaba vacío, pero inundado de luz natural que entraba por las ventanas. El suelo de madera era viejo pero sólido. El techo era alto, con vigas a la vista que le daban un aire cálido e íntimo. Se lo imaginó de inmediato. Mesitas en las esquinas, una vitrina de pastelería en el centro, el olor a pan recién horneado y azúcar flotando en el aire. «Marcus, esto es tuyo», dijo, poniéndole una llave en la palma de la mano. «Tu panadería, si la quieres». Scarlett se quedó allí mirando la llave como si fuera algo de otro planeta. No lo entendía. No se atrevía a entenderlo. «¿Qué estás diciendo?» «Recuerdo lo que me contaste sobre Maddie», dijo Marcus con voz suave. «Sobre su sueño de abrir una panadería, sobre cómo enterraste ese sueño con tu hermana porque pensabas que no merecías vivirlo sola». Se acercó y le acarició la mejilla. «Estabas equivocada, Scarlett. Te lo mereces. Te mereces todo lo bueno de este mundo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Scarlett, lágrimas que no podía contener. Miró a su alrededor, a la habitación vacía, y de repente ya no estaba vacía. Vio a Maddie detrás del mostrador de pastelería, sonriendo tan alegremente como cuando estaba viva. Vio hileras ordenadas de magdalenas rosas. Vio a los clientes ir y venir. Vio el sueño de su hermana renacer en cada rincón. «No puedes», intentó decir con la voz quebrada. «No puedes comprarme todo». «No lo estoy comprando», respondió Marcus. «Estoy invirtiendo en ti, en tu sueño, en el futuro que te mereces». Le secó las lágrimas con el pulgar. «Y si aún te sientes incómoda aceptándolo, entonces considéralo tu trabajo. Tú dirigirás esta panadería. Harás que tenga éxito. Así es como me lo devolverás». «Si necesitas una razón», Scarlett se rió entre lágrimas. «Siempre sabes decir exactamente lo que necesito oír. He tenido 4 meses para observarte y aprender», dijo con una rara sonrisa dirigida solo a ella. «Más 6 meses como tu marido. Me he convertido en un experto en Scarlett Monroe». «Scarlett Vittori», le corrigió ella, apoyando la mano en su pecho. «Ahora soy Scarlett Vittori». Marcus la atrajo hacia sus brazos y la abrazó con fuerza en la habitación vacía que pronto se convertiría en su panadería. «Mattie es suya. Te amo», le susurró al oído. «Te amo más de lo que jamás pensé que podría amar a alguien. Me diste algo que no sabía que me faltaba. Me diste una verdadera familia». «Yo también te amo», le susurró Scarlett, con las lágrimas aún cayendo, pero ya sin tristeza. «Te quiero, Marcus. Gracias por verme. Gracias por darme este sueño. Gracias por devolverme a Maddie de esta manera». Se quedaron allí en silencio, abrazados bajo la luz del sol de la tarde que se filtraba a través del cristal. Y Scarlett supo que, aunque Maddie no estaba allí, estaba sonriendo desde algún lugar lejano. Su sueño ya no estaría enterrado. Viviría, crecería y florecería dentro de esta pequeña panadería de Brooklyn. Y Scarlett sería la encargada de hacerlo realidad para Maddie, para Marcus y para ella misma. Un año después, la panadería de Maddie se había convertido en uno de los lugares más queridos de Brooklyn. Cada mañana una cola se extendía por la acera. La gente esperaba los famosos cupcakes de fresa. La receta que Scarlett había aprendido de su hermana hacía mucho tiempo. El ligero aroma a mantequilla y vainilla flotaba en la calle, invitando a los transeúntes a detenerse y quedarse. Y Scarlett, la mujer que una vez se arrodilló en un suelo frío, fregando mármol en la finca Harrington, ahora estaba detrás de su mostrador de pastelería con una sonrisa radiante, las manos cubiertas de harina y el corazón lleno de felicidad. Esa tarde,
Después de cerrar la tienda, Scarlett condujo de vuelta a la finca Victoria. Todavía no se había acostumbrado a llamarla su hogar, a pesar de que llevaba más de un año viviendo allí. Pero cada vez que atravesaba las puertas de hierro, cada vez que veía las cálidas luces brillando en las ventanas, sabía que ese era su lugar. Marcus la esperaba en la sala de estar, sentado en el sofá con un vaso de whisky en la mano, la mirada perdida mientras miraba por la ventana. Se volvió al oír sus pasos y una sonrisa se dibujó en su rostro como si ella fuera la luz del sol después de un largo día de lluvia. «Ya estás en casa», dijo, dejando el vaso sobre la mesa mientras se levantaba. «¿Qué tal ha ido hoy en la panadería? ¿Tan ajetreada como siempre?» Scarlett se acercó y dejó que él la abrazara. «Rosa tuvo que venir a echarme una mano porque no daba abasto con todos los pedidos. Te dije que contrataras a más gente», dijo él. «Lo sé. Lo haré la semana que viene». Ella apoyó la cabeza contra su pecho y escuchó el latido constante de su corazón, un sonido que se había convertido en la nana que la arrullaba cada noche. Permanecieron así un rato, abrazados en la amplia sala de estar, mientras la puesta de sol se filtraba a través del cristal y lo teñía todo de un cálido color naranja dorado. Entonces Marcus habló, con voz baja y suave. «Quiero preguntarte algo». «¿Preguntarme?» «Ha pasado un año desde aquella noche en el jardín. ¿Te arrepientes?» Scarlett levantó la cabeza y lo miró a los ojos grises que había aprendido a amar, a la cara del hombre que había cambiado su vida. «Ni por un segundo», respondió firme como una roca. «Aunque pudiera volver a ese momento 1000 veces, seguiría eligiéndote. Siempre». Marcus la besó con suavidad y ternura, como si tuvieran toda una vida para besarse y no hubiera necesidad de apresurarse. Esa noche, acostada en sus brazos, Scarlett miró al techo y dejó que sus pensamientos fluyeran como el agua. Hace un año, era una chica invisible, arrodillada en un suelo frío, creyendo que no merecía nada bueno. Había perdido a sus padres, había perdido a Maddie, había perdido toda esperanza. Pensaba que la vida no era más que sobrevivir un día tras otro, nada más. Entonces, un hombre fingió estar muriendo en el suelo de una sala de conferencias. Le agarró la mano y le rogó que no se marchara, y ella se quedó. Esa elección, ese momento en el que eligió la compasión por encima de la supervivencia, lo cambió todo. La llevó a Marcus, al amor, a la familia que nunca creyó que tendría. Le había dado la panadería de Maddie, le había dado la oportunidad de vivir el sueño de su hermana. Le había dado un hogar que no estaba hecho de ladrillos y cemento, sino de corazones que la amaban sin condiciones. Scarlett se volvió y miró a Marcus, que dormía a su lado, con el rostro tranquilo como el de un niño. Ya no era el temido jefe de la mafia que hacía temblar a Nueva York. Para ella era solo Marcus, el hombre que la vio cuando el mundo la trataba como a un fantasma. El hombre que le dio libertad y luego le pidió que lo eligiera. El hombre que la amaba con cada cicatriz y cada sombra que ella llevaba consigo. Su monstruo, su marido, su hogar para siempre. La historia de Scarlett y Marcus nos enseña que, a veces, las mejores cosas provienen de los lugares más inesperados, que la compasión puede cambiar un destino, que todo el mundo merece ser amado y visto tal y como es, sin importar de dónde venga, y que, en un mundo que puede ser cruel, mantener un corazón bondadoso es la mayor fortaleza que una persona puede poseer. Si esta historia te ha llegado al corazón, pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte historias conmovedoras cada día. Dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos. Nos encantaría saber qué opinas sobre esta historia. ¿Alguna vez te has sentido invisible como Scarlett? ¿Crees en el poder de la compasión? Deja un comentario y comparte lo que hay en tu corazón. Leeremos cada línea y apreciaremos cada una de ellas. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días tranquilos llenos de comodidad. Adiós. Nos vemos en el próximo video.